En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El tema dice: no le hagas a nadie algo para que no te lo hagan a ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer uno usted y uno yo. 12:1. El encabezado dice: Natán amonesta a David. Gloria a Dios. Y dice, vamos a leer uno yo y uno ustedes, hermanos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres, uno en una ciudad, el uno rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos. Juntamente comían de su bocado y bebían de su vaso, y dormía en su seno, y la tenía como una hija. y vino del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 años, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa del Señor y las mujeres del Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuese poco, Si esto fuera poco, te había añadido mucho más. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, que aquí los habla el Señor, ¿verdad? Cuando los descuidamos de la oración. Amén. Vemos las consecuencias que trae el descuidarse uno de la oración. David era un hombre muy dado al Señor, muy temeroso de Dios, pero un día se confió y no oró, se olvidó de la oración. Entonces le dio cabida a Satanás, ¿verdad? Que se metiera en su corazón, en su mente, le dañó todo su alma, su corazón, su mente y hasta su vida. Le dañó, ¿verdad? Por apartarse de la oración. En aquel tiempo habían guerras, ¿verdad? Él tenía ejércitos peleando, tenía sus ejércitos peleando, y en vez de estar orando por ese ejército, él mejor se acostó a dormir, dice. Dice que se levantó ya tarde, por la tarde se levantó, dice la palabra de Dios. Y en vez de levantarse a orar, a darle gracias al Señor por un día más de vida, dejó que el enemigo minara su mente. Se levantó y vino, dice, salió así, ¿verdad? Y vino viendo la vecindad, y vino, dice, a una mujer, dice, que estaba bañándose, ¿verdad? Dice la historia que estaba bañándose, la vio él cuando ella se estaba desnuda bañando. Entonces él preguntó que quién era esa mujer. Resultó que la mujer tenía marido. Santo Dios. La mujer tenía su marido y él la mandó a traer, ¿verdad?
esta mujer significa la cordera que le quitó al pobre. Él teniendo un montón de mujeres, que el Señor lo había ungido como rey. Gloria a Dios. El Señor lo ungió a él como rey. Y le dio, dice, el trono, lo puso en alto. Pero él se descuidó. Él se descuidó y perdió todo en un instante. ¿Verdad? Pero Dios en su misericordia todavía lo guardó ahí y le dijo que todavía tenía más mujeres, que le había dado todas las mujeres, que todo lo que él deseaba, tenía riquezas, tenía ganado, tenía ovejas. ¿Por qué le quitó la del pobre? ¿Verdad? ¿Por qué le quitó la del pobre? Hermanos, cuando Dios nos da algo, nosotros tenemos que cuidarlo. Cuando Dios nos da a nosotros, hermanos, algo, tenemos que cuidarlo con todo nuestro interés, ¿verdad? A no perder lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros un don, nos ha dado algo bueno, tenemos que cuidarlo, no dejarlo que el enemigo se lo arrebate. Dice que el 1 y el 2 dice, y el rico dice, tenía numerosas ovejas y vacas. Tenía muchas. ¿Cuáles eran las vacas? ¿Cuáles eran las ovejas? Las mujeres que el Señor le había puesto, le había dado para que estuvieran allí con él, ¿verdad? Entonces, pero a él no le bastó. El enemigo llegó a él, el visitante que llegó a minarle la mente, ¿verdad? Y él lo que hizo fue, ¿por qué no tomó una de las que él tenía allí? De tantas que él tenía, ¿verdad? ¿Por qué no tomó una de esas y durmió con ella? No, tenía que desear la mujer de su prójimo. Pero dice que entonces él dice, el visitante, para poder guisar, dice para el visitante, dice el 3, pero el pobre, dice, no tenía más que una sola corderita que él había comprado, oiga bien, había comprado y criado, o sea, la compró jovencita, ¿verdad? La compró jovencita, cuando se casó con él estaba jovencita, y él la cuidaba, pues, la cuidaba, y eso es lo que tiene que hacer el hombre, cuidar a su esposa, cuidar lo que Dios le ha dado. Porque si en un matrimonio, hermanos, cuando nosotros los casamos, vamos con el compromiso de que nuestros esposos tienen que cuidarlos a nosotros como a la niña de tus ojos. Nosotros cuidar a nuestros esposos como aquel compañero que Dios nos ha dado, porque los ha unido en matrimonio. El matrimonio está sellado por el Espíritu de Dios. Y tenemos que tener nosotros ese cuidado de no caer en tentaciones con nadie, ni el hombre ni la mujer, porque tenemos que guardarlos el uno para el otro, respetarlos el uno con el otro. Tenemos que nosotros, hermanos, ser conscientes que si los enamoramos de aquella persona, tenemos que estar con él hasta el final. Aleluya. Tenemos que estar con aquella persona hasta el final, hermanos. No tener que andar andar agarrando lo que no nos conviene. Sí, amén. Porque va mal, salimos mal. Mire David cómo le pasó por haber él tomado a la mujer que no era de él. Dice, tenía una corderita, dice, de que se había criado con él, con su hijo, dice, con su hijo, y juntamente comiendo, dice, de su bocado. Lo que conseguía se lo comían entre los dos, ¿verdad? Lo que conseguía él, lo compartía con su esposa. Lo que conseguía ella, lo comía con su esposo. Ese es un matrimonio, un hogar en el cual uno, hermanos, tiene que ser consciente, ¿verdad? Y dice, y bebía de su vaso, ¿no? Bebían de su vaso, dice, y
durmiendo, dice, en su seno, y la tenía como una hija. Hermanos, cuando el hombre quiere a su mujer, a su esposa, que Dios le ha dado, la cuida, la consiente, la anima, la acaricia, la llena de cuidado. También la mujer tiene que llenar de cuidados a su esposo, a su marido, porque eso era lo que hacía este hombre con esta mujer. Y dice el 4, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso matar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante. El caminante era Satanás, hermanos. El caminante era Satanás el que llegó a visitarlo, ¿verdad? Y la corderita que iba a guisar era la sí. Ajá, entonces dice, ¿a dónde me quedé? En el 4, ¿verdad? Sí. El caminante. Y había venido, dice él. Entonces dice, se encendió el furor de David. A mí me da risa esto, ¿verdad? De que nosotros a veces hacemos cosas y se los olvida. ¿Verdad? Hacemos cosas malas y luego se los olvida. No pensamos en el día de mañana, las consecuencias que vamos a tener. Dice, entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que tal hizo digno de muerte. Mire, hermano, él mismo, hermano, se puso la soga al cuello. Así nos pasa a nosotros cuando hacemos algo y se nos olvida el daño que hemos hecho, ¿verdad? Si hemos hecho daño, se los olvida. Y como ya pasó aquel problema, ya se los olvidó y ya, ¿verdad? Pero cuando Dios está con nosotros, a Dios no se le olvida nada. Dios nunca se le olvida nada. No se le pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y dice, y le dijo, es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, aquí está la respuesta de Dios. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire, sí, porque el Señor nos ha librado a nosotros de tantas cosas. Y siempre fallamos. Es cierto. El Señor nos ha librado a nosotros, hermanos, de la muerte. Pero se nos olvida lo que Dios ha hecho de nosotros. Amén. Y volvemos al pecado, volvemos a pecar, los emborrachamos, andamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Mire, hermano, por muy sencillo que lo que usted haga, pero es pecado, por muy pequeñito sea su pensamiento, su mal pensamiento que a usted se le cruzó en su mente, ya es pecado. Sí, amén, es cierto. Si usted se tomó, dice usted, me voy a echar una cervecita, no es malo, una cerveza no es malo. Mire, hermano, porque una la lleva a tomarse 2, 3, 4 cervezas más. Es cierto. Ya se convirtió, ya no fue por un deseo, ya no fue por, sino que fue un vicio ya. Sí, pero ya es pecado porque ya pecó. ¿Por qué pecó? Porque los ojos que lo ven pecaron y usted fue culpable del pecado. Si los ojos que lo vieron personalmente,
usted ya pecó porque hizo pecar a los demás. Si yo cometo un error y alguien me ve, ya pequé doblemente, doblemente, por haber hecho caer a los demás. Entonces, hermano, cuando nosotros caemos, el enemigo se ríe de nosotros. El enemigo se ríe de nosotros. Y dice entonces, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire, el Señor estaba dispuesto a darle mucho más. El Señor estaba dispuesto a darle mucho más. ¿Cuánto hemos perdido nosotros? ¿Cuánta bendición hemos perdido nosotros por desobedientes? Sí, amén, cierto. Pero David no se esperaba que el Señor había mandado a Natán a reprenderle a él. No esperaba a él porque a él ya se le había olvidado lo que hizo. Porque después de que le quitó la mujer a Urías, lo mandó a matar. Primero quería echarle el pecado a él. Quería que Urías cargara con el pecado de él porque la mujer quedó embarazada, dice. Y cuando le avisó al rey, le dijo, porque la mujer dice, estoy embarazada. Cuando tuvo que ver con él, lo que hizo fue, se puso no sé cuántas horas en purificación. Se bañó, se limpió y ya pensó ella que ya estaba todo. Pero el pecado tiene consecuencias. El pecado trae sus consecuencias. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Y quedó embarazada. Cuando le mandó a decir que estaba embarazada, mandó a traer a Urías para que fuera a dormir con ella, para cubrir el pecado. Pero Dios en su misericordia no permitió que Urías se acostara con ella. Urías era un hombre temeroso de Dios y dijo, ¿cómo es posible que mi pueblo está peleando allá, muriendo en la batalla y yo voy a estar durmiendo con la mujer? No es correcto. No es correcto, dijo Urías. Yo mejor me quedo afuera. Y se acostó afuera, dice la palabra de Dios. Y no la tocó. Y los que estaban viendo, mire, porque siempre hay mirones, fueron a ver que Urías no había entrado a su casa. Y le dijeron al rey, Urías no ha llegado a su casa, no durmió en su casa. Entonces el rey se puso nervioso. Porque cuando se comete pecado y cree que nadie lo sabe, se pone nervioso. No sabe. La conciencia no ayuda. Es cierto. A tranquilizarse, hermano. Malandrín. Entonces, mire, ¿qué hizo el rey? Llamó a Urías otra vez y le dijo, vete a tu casa a descansar, andas muy cansado, porque él estaba necio queriéndole meter el pecado a Urías. El rey estaba necio, martillando a Urías para que se acostara con la mujer, para cargarle a él aquel bulto. Eso, Dios. Le quería cargar aquel bulto a Urías. Pero Urías, Dios le iluminaba que no lo hiciera. Gloria a Dios. Dios le iluminaba a Urías que no fuera a acostarse con la mujer. Porque Dios ya conocía el pecado de David y iba a tener sus consecuencias. David iba a tener sus consecuencias. No nos ponemos a pensar cuando nosotros cometemos un pecado, no lo ponemos a pensar en nuestros hijos. Pagan las consecuencias los inocentes. Los inocentes pagan el pecado, hermano. Como Urías no quiso, llamó desde
Vamos en el 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo. Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oiga, lo mandó matar. Porque mandó al siervo de él y le dijo, dale esta carta a Urías que la lleve al batallón. Al mismo Urías le dio la carta. Malandrín. Todo Dios. Para que lo pusieran al frente del batallón y lo mataran, el mismo Urías. Y todavía dijo el siervo, ay, Urías no sabe que la muerte de él lleva en sus manos. Wow. Que su muerte lleve en sus manos, dijo. Mire, pero dice el 10, pero lo cual dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, al cual yaciera con tus mujeres a la vista del sol. Mire, le iba a poner enfrente de sus ojos a las mujeres de él que se acostaran con otros hombres. Santo Dios. A que se acostaran con otros hombres las mujeres para vengar lo que le había hecho a Urías. Vemos, hermano. Yo les hago una pregunta a los varones. ¿Les gustaría que sus mujeres se acostaran enfrente de ustedes con otros hombres? Santo Dios. Santo Dios. ¿Les gustaría? Entonces no lo hagan ustedes. Si no les gustaría que sus mujeres los engañen, no lo hagan ustedes tampoco, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de Dios nadie se escapa. Amén. Mujeres, no se atrevan a andar engañando a sus maridos, ni quitando maridos. Santo Dios. Porque si ustedes quitan un marido, también otras se lo van a quitar a ustedes. Todo se voltea. ¿Sí? ¿Sí? Si yo hago mal, me van a hacer mal. Y más al doble. Es al doble. Santo Dios del cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros no queremos recibir mal, no hagamos mal. Queremos recibir bien, hagamos el bien. Gloria a Cristo, aleluya. Amén, amén. Entonces vemos, ¿verdad? Aleluya, bendito sea. ¿En cuál nos quedamos? Vamos al 12. Vamos al 12. Porque hoy vamos a llegar a las 12 de la noche. Aleluya. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Santo Dios. Pleno sol lo va a hacer. A mediodía en punto la va a sacar para que le duela más, dice. Mire, hermano, la vida de Urías se transformó de una manera, la vida de David se transformó en un calvario después, ¿verdad? Porque las consecuencias, el pecado acarrea más pecado. Hermanos, nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, no caigamos, no dejemos que el enemigo los visite. No dejemos que el enemigo los taladre en nuestra mente, que los taladre en nuestro corazón, hermano.
sino que sea Dios el que los taladra, nosotros Aleluya. para que estemos firmes en Él, Amén. que no nos apartemos ni un Amén, momento amén. de Él, hermanos, porque a nosotros no nos va a gustar que los hagan lo que nosotros hacemos. A David, ¿cree que le gustó lo que le dijo el Señor que iba a hacer con él? No. Se entristeció. David se entristeció. Amén. ¿Por qué? Por no haber orado. Por no haber orado, hermanos. No amén, es dejemos cierto. la oración. No hay que El dejarlo Señor nunca. dice que debemos orar constantemente para no caer en Cesar, tentación. dice la palabra. Amén. Dice, Orar sin orar cesar. incesantemente Amén. para no caer en tentación. Así es, así ¿Verdad? es. Entonces la oración, hermanos, vale mucho. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Entonces dijo David a Natán, pero contra Jehová, Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. pequé, dice, contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Remitido tu pecado, no morirás. Tuvo misericordia de él y no lo cortó, Sí, ajá. ¿verdad? Tuvo misericordia de él y no lo cortó. Pero ¿a quién cortó? Al bebé. Su hijo, Al bebé. su hijo. Al hijo. ¿Ah? Murió su hijo. Pero mire que siempre la maldad existe. Ujú, claro. David, en vez de entristecerse por la muerte de su hijo, se postró, dice, a orarle al Señor, se vistió de cilicio, se puso ceniza, pero no crea que pidiendo que el niño viviera, porque si el niño vivía, él moría. Sí. Entonces se postró para que el niño muriera. ¿Ah? Para que el niño muriera, para librar él su vida. ¿Ah? Si nosotros leemos esta palabra, hermano, vamos a ver que cuando el niño murió, él se bañó, no comía, dice. Durante el niño tenía vida, él no comía, no se bañaba, no se cambiaba, no se aseaba. Fue avisándole que el niño había muerto, se levantó, se bañó, se cambió ropa y dijo a comer tranquilamente. ¿Ah? Mire hasta dónde llega la maldad. Ajá, cierto. ¿Hasta dónde llega la maldad? Él no quiso morir, sino que le pidió a Dios que muriera su hijo mejor. Santo Jesús, ayúdanos, Padre. Yo mejor hubiera dejado que el niño viviera y yo hubiera muerto, porque yo había cometido el pecado, no el niño. El niño no tenía. Pero las consecuencias no. Las consecuencias están siempre, no se termina. La consecuencia del pecado no se termina. La paga del pecado es muerte. Ujú. Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, tenemos lo que sea, nietos y todo. Si nosotros pecamos, allá los de allá van a pagar las consecuencias del pecado, porque Dios nunca olvida. Así es. Ujú. Dios nunca olvida, No hermanos. se le pasa nada. Ajá. Lo llevo al 15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró, pasó en tierra y levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, y más él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño y también temía los siervos de David hacer saber que el niño había muerto. Ya vamos a llegar donde les dije yo, mire, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá, le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus
siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa, entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Mire, entonces sí se levantó, porque ya había pagado el pecado. Ya había pagado el pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo David sufrió todo eso por el pecado que cometió. No solo por el pecado de la mujer, sino por haber matado a Uría. Porque hizo dos cosas malísimas ante los ojos de Dios. Mató, le quitó a la mujer y mató al hombre. Y se quedó todavía con la mujer. Mire, y se quedó todavía. ¿No sería una burla esa? ¿No sería esa una burla? Hermano, esta lección está muy tremenda. Si nosotros la analizamos, hermanos, está tremendísima esta palabra. Pero quiero que leamos en Mateo 5:27. Mateo 5:27. El pecado, siempre siguiendo el mismo, la sintonía del pecado, ¿verdad? Ajá, sí. El Señor siempre hablando, diciendo que el adulterio era malo, y eso fue lo que hizo David, cometió adulterio. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aleluya. Mire, eso fue lo que le pasó a David. Primero adulteró viendo a la mujer desnuda cuando se estaba bañando, la deseó. Entonces ya cuando llevaron a la mujer, ya David ya había caído en el adulterio. Claro. Por la codicia, ya había caído en el adulterio. ¿Sí? Ajá. Se consumó, pero ya había adulterado en su mente y en su corazón por haber deseado a la mujer ajena. Por estarla vigiando. Los ojos fueron los que lo llevaron primero al adulterio.